En el nombre de Jesús, bendiciones para todos. Amén. Estamos en la fecha miércoles 22 de abril. Así es, gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, surge una pregunta, más que todo es una duda en relación a ciertos pastores que están diciéndole a sus iglesias, al pueblo, que ya estamos en la tribulación. Más que todo familia nos ha llamado, nos ha comentado esta situación. Es preocupante porque, como hemos venido hablando, hay acontecimientos que se tienen que dar para ciertos acontecimientos. Por ejemplo, nosotros estamos con la plena convicción de que cuando venga la tribulación, antes tiene que ser el arrebatamiento. Otras doctrinas están diciendo que el arrebatamiento va a ser cabal a la mitad de la semana 70, que es donde empieza la gran tribulación. Correcto. Entonces, lo que nosotros, las dudas, para aclarar esas dudas, también aclarar esas versiones de ciertos pastores que están diciendo que ya estamos en la tribulación. Yo quisiera, hermanito, que se le diera a entender a la familia y amigos por qué nosotros tenemos que estar seguros que cuando empiece la tribulación van a marcar ciertos acontecimientos antes, como por ejemplo el arrebatamiento, que nosotros estamos convencidos que es cuando se abre el primer sello, automáticamente viene el arrebatamiento, ahí mismo entra el anticristo y tienen que pasar ciertas situaciones. Así es. Por eso es de que hay quienes hablan de la pandemia como que esta ya es la tribulación, pero si no se ha dado el arrebatamiento, no puede ser esa la tribulación. No, en absoluto. Entonces queremos oír, en base a lo que la palabra de nuestro Señor dice, donde nosotros nos fundamentamos, que estamos convencidos de que el arrebatamiento tiene que ser antes de que suceda lo de la tribulación. Y ellos, ¿en qué se pueden fundamentar para decir que el arrebatamiento va a suceder en medio de la semana 70 o cuando empiece la gran tribulación? Por favor, hermano, no sé si le quedó clara la pregunta y en base a la Biblia usted nos puede explicar y aclarar también esa versión de ellos que es errónea, ¿verdad? Y que están metiendo ya la tribulación para este tiempo de la pandemia que es el coronavirus, ¿verdad? Correcto. Amén, hermano. Muy bien. Por favor. Que el Señor Jesucristo bendiga a todos. Vamos a entrar a ver precisamente eso del arrebatamiento de la iglesia y también la semana 70 de Daniel, pero vamos a entrar ahorita. ¿Por qué la iglesia se tiene que ir antes de la tribulación? No digamos antes de la grande tribulación, que son dos casos diferentes. Dos tiempos. Dos tiempos, la tribulación y la grande tribulación. ¿Por qué se tiene que ir la iglesia antes del que se abra el primer sello? Leemos en Romanos capítulo 5, verso 1 al 2, lo voy a leer. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados, dice. Entonces, solo los justificados se van cuando se abre el primer sello. Justificados quiere decir que nosotros, estando muertos en delitos y en pecados, cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios Padre nos declaró justos, esto es, inocentes a nosotros que éramos culpables. Amén. Por la Amén. fe en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, vamos al 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Aquí queda clarísimo, dice, pues mucho más,
a nosotros los que hemos creído en el Evangelio, no ley y Evangelio, no, en el Evangelio que Dios Padre se lo dio a su Hijo amado y lo vino a revelar. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, la sangre de Jesús, ¿por qué nos justifica? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Y solo los que están lavados con la sangre de Jesús se van. Y cuando el Señor Jesucristo toma el libro de la vida de Dios Padre, abre el primer sello, ahí se van estos, los justificados en la sangre de Jesús. La iglesia. Dice, por él, la iglesia, por él, ¿por quién? Por Jesús, Por Jesús. seremos salvos de la ira. Y salvo quiere decir que no pasamos la tribulación, menos la grande tribulación. Perdón, hermano, aquí seremos salvos de la ira de Dios, ¿verdad? Cuando se dice de la ira, estamos hablando de la semana 70 de Daniel. Ahí va a ser desatada la ira. Ahí va a ser desatada la ira. Ahorita hay paciencia de Dios, hay justificado de Dios, y Él ofrece gratuitamente para el que quiera poner su fe en Cristo Jesús. Amén. Podemos pasar a otro pasaje. Amén. Vamos también a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 30. 30. Efesios 4:30. 4:30. Esa es la doctrina de la iglesia. Amén, hermano. Esa es la doctrina que el pastor tiene que enseñar a la iglesia. Amén. Vamos a leer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es el día de la redención? Cuando Jesús abre el primer sello, esa es la partida de la iglesia. El No arrebatamiento. pasamos la ira. El arrebatamiento. El arrebatamiento es el día de la redención. Jesús dijo, allá en Juan capítulo 6, verso 37, 6:37 de Juan. Lo voy a leer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. También dice aquí en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día. Postrero. El día postrero es el día que la iglesia se va. Jesús dice, yo lo resucito en ese último día, cuando Él abre el primer sello. Va a haber salvación en la grande tribulación, pero es por decapitamiento, y esos son los invitados a la boda del Cordero. Amén. Podemos pasar a otro pasaje. Amén. También en Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:10. Amén, hermano. Ya lo tenemos. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuándo Jesús nos va a librar de la ira venidera? Cuando se abre el primer sello, Jesús viene a traer a su iglesia. Primera Tesalonicenses, adelantito. Primera Tesalonicenses, Es lo que está bien. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. De eso está hablando aquí. De eso está hablando Tesalonicenses 1:10. Lo vuelvo a repetir. Y a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y la ira comienza cuando Jesús abre el primer sello y la iglesia se va. Entonces se cumple 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. También Dios nos fortalece con estos pasajes. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. También vamos a leer
el 7, tenemos esto. Amén, hermano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, ahorita estamos precisamente en esto. La apostasía ha abundado en la iglesia evangélica. Meten ley, meten danza, meten todo eso. Esa es la apostasía. ¿Por qué no puede aparecer el anticristo? Porque en el 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. No puede haber grandes tribulación, no puede comenzar las 70 semanas de Daniel si la iglesia no se va, porque el Espíritu Santo detiene ese misterio. Cuando el Espíritu Santo levanta la iglesia, entonces sale el anticristo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo abre el primer sello, se va a la iglesia, aparece este personaje. Porque no puede aparecer ahorita, porque no se ha ido la iglesia. Y la iglesia mora en su pueblo, en nosotros. Amén. Que hemos recibido a Jesús como el único y suficiente salvador de nuestra alma. Hermanos, no estaremos nosotros en el tiempo de el trigo y la cizaña, como lo Ahí estamos. estábamos viendo, ¿verdad? Ahí estamos en el momento del trigo y la cizaña. Entonces tenemos fundamento bíblico para asegurarle a los hermanos de Cristo Jesús, asegurarle a los que han sido comprados con la sangre de Jesús, a los que se han arrepentido de su pecado, de que esperamos nosotros nuestra ida antes de la tribulación y antes de la grande tribulación. Amén, hermano. Ahora bien, usted también me hizo una pregunta. Sí, solo para quedar claros acá, Sí, hermano. aquí estamos viendo cómo nos fundamentamos que para que suceda la tribulación y la grande tribulación, tiene que suceder primero el rapto. El rapto, correcto. Amén. Ahora sí, hay versiones de pastores que le están diciendo a su congregación que ya estamos en la gran tribulación. ¿De dónde se basan ellos para decir que ya estamos sin que antes suceda el rapto? O sea, ¿cómo le explico? Por lo que estamos pasando con esto de la pandemia, ellos dicen que ya es la tribulación. Ellos se fundamentan en no sé dónde, que usted tal vez nos pueda explicar. No quiere decir que ahí se fundamenten ellos, esto es posiblemente que esto lo estén agarrando. Que de ahí estén... Pero la tribulación y la gran tribulación tiene que empezar cuando el rapto suceda. Media vez no suceda el rapto, no hay tribulación. No. Quiere decir que esto de la pandemia no es la tribulación porque no ha sucedido lo del rapto. Ahí estamos claros, hermanito. Entonces ahora, ¿en qué se fundamentarán ellos para decir que ya estamos en la gran tribulación? Y dicen que el rapto sucede cuando termina la tribulación y empieza la grande tribulación, que ahí va a ser el rapto, dicen ellos. Correcto. Yo pienso que el único pasaje como que dijera eso es Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis Capítulo 12. Porque aquí hay dos grupos. Hay un grupo que huye al desierto y hay un grupo que se queda en la ciudad. Se queda en la ciudad. Ajá. Porque no hay otro pasaje más. Ok, a ver. Entonces yo pienso que aquí se fundamentan ellos. Pero ese es un error. Amén. Es un error doctrinal. ¿Por qué? Porque aquí esta mujer misteriosa no es la iglesia evangélica. Hay una doctrina que enseña que Jesús nació de la iglesia. Es decir, esta mujer de Apocalipsis 12, 1 y 2. No, la iglesia nace de Jesús, Amén. no Jesús de la iglesia. Hay una doctrina también de la iglesia tradicional donde enseña que ella es María, pero tampoco es María,